La computadora personal es un sistema informático que se compone por el hardware y el software. El hardware es un equipo físico que contiene unidades de almacenamiento, cables, altavoces e impresoras. En cambio, el software está formado por el sistema operativo y programas. El sistema operativo es el que controla el hardware y la plataforma donde se desarrollan aplicaciones. Gabinete, case, batidor o carcasa. Proporciona protección y soportes a los componentes internos. Es un lugar donde se alojan todos los dispositivos de nuestra PC. Deben ser durables, fácil de mantener y tener suficiente espacio para la expansión. Para seleccionar un case se debe tomar en cuenta que coincide con las dimensiones físicas de la fuente de alimentación y de la placa. El case, es decir, la placa del case, es decir, tener la misma forma. Dimensiones físicas y de la fuente de alimentación y de la placa, el case, es decir, deben tener el mismo factor de forma. Condensadores, ranuras de expansión, ranuras PCI o también ranuras para la memoria RAM y ROM, que serían DIMM o SIM, conector IDE, conector para USBs, etc. El CPU es se podría llamar como el cerebro de la computadora, puesto que aquí se dan la mayoría de la mayoría de cálculos se realizan en el CPU. Entonces, existen dos tipos de arquitecturas: la arquitectura del conjunto de instrucciones reducido, RISC, y el conjunto de instrucciones complejo, CISC. El sistema de enfriamiento. Los dispositivos electrónicos generan abundante calor, entonces le da mucho calor, es dañino para la computadora. Es entonces de que se utilizan sistemas de enfriamiento tanto para el case como para el CPU, que pueden ser ventiladores o disipadores de calor. Memoria RAM. Memoria RAM o memoria de memoria RAM o memoria de acceso aleatorio. Es una memoria volátil en la cual se guarda información simplemente de almacenamiento temporal, puesto que solo funcionará cuando la computadora esté prendida. Memoria de solo lectura o memoria ROM. En esta memoria se almacenan los datos de inicio y de arranque de la PC y del sistema operativo. Módulos de memoria. Pueden ser módulos de memoria SIM, DIMM o RIM. Asimismo también están las tarjetas adaptadoras, que pueden ser tanto tarjetas de video como de sonido, puertos USB o tarjeta de red, es un ejemplo. Unidades de almacenamiento. Pueden ser de dos tipos, o fijas o variables. Como por ejemplo está el disco duro, pendrives o USBs, SDD o antiguamente las disqueteras o FDD. Unidad óptica. La unidad óptica son dispositivos de almacenamiento que utilizan el láser para leer la información. Son de tres tipos, puede ser CD, DVD o Blu-ray. Unidades flash son unidades de almacenamiento de dispositivos que utilizan un puerto USB para conectarse a la computadora. Puertos de la placa madre pueden ser tanto puertos USB como puertos para periféricos, tanto de entrada como de salida, o puertos de video o de sonido. De video, por ejemplo, serían el VGI, VGA, el DVI y el HDMI. Dispositivos de entrada. Por ejemplo, tenemos al mouse, al teclado, al joystick, el escáner, cámaras digitales, etc. Dispositivos de salida. Tenemos, por ejemplo, el monitor de la PC, impresoras, plotters, proyectores, parlantes, etc. ¿Cómo seleccionar tanto el case como la fuente de alimentación? Tenemos que tener, en primer lugar, tenemos que saber realmente las características del cual el cliente quiere pedir para
poder cómo va a usar la computadora, es decir, el cliente. Y también tienes que ver la compatibilidad con los otros componentes de la PC. También tenemos que tener en cuenta que la fuente de alimentación tiene que proveer 25% más de energía estimada para los componentes de la computadora. La selección del CPU. Para poder seleccionar un nuevo CPU o procesador, tenemos que en primer lugar ver la compatibilidad tanto del socket de la placa madre, así también como que tiene que ser compatible con los CPUs que dan la placa madre y también compatible con el BIOS. Selección de RAM. Selección de RAM es aquella. Para poder seleccionar una memoria RAM, tenemos que también ver la compatibilidad, realmente si es que es compatible con los puertos, ya sea DIMM o RIM, y tenemos que ver qué tipo de memoria RAM sea, es decir, si es DDR o DDR2 o DDR3. Y la memoria RAM tiene que tener la misma velocidad o mayor velocidad de la memoria que vamos a reemplazar. Y por último, la selección de tarjetas adaptadoras. En primer lugar tenemos que ver si hay un puerto libre para poder poner una tarjeta adaptadora. Y en segundo lugar tenemos que ver si es compatible dicho puerto. Y posteriormente ver si es que es compatible también con la placa madre. Si no se puede, Ahora pasamos al siguiente tema. SATA o PATA, originalmente conocida como IDE, es un estándar de interfaces para la conexión de dispositivos de almacenamiento masivo de datos y unidades de discos ópticos. Se utiliza el estándar derivado de ATA y el estándar ATA-B. Niveles raíz. Hace referencia a un sistema de almacenamiento de datos que utiliza múltiples unidades de almacenamiento de datos, discos duros o SSD, entre los que se distribuyen o replican los datos. Sistemas informáticos especializados. En sistemas informáticos especializados tenemos lo que es la CAD o CAM, tenemos estación de trabajo de edición de audio y video, también tenemos estación de trabajo de virtualización, juegos de PC también, en la cual para todo ello se requiere de un procesador máximo, de una memoria RAM máxima y dispositivos de alta gama. En resumen de todo ello, decimos que la tecnología de la información abarca todo lo que es la computadora, hardware de red y software para procesar, para almacenar y para recuperar información en un dispositivo. Todos los componentes deben ser competitivos, digamos, compatibles con con la fuente de poder o cualquier elemento de una computadora. El uso de los puertos y los cables tiene que estar correctamente conectados para tener una buena conexión. En la cual también tenemos los dispositivos de salida, que es el teclado, el mouse. También tenemos dispositivos de entrada, lo que es el altavoz, las pantallas y los monitores. Bueno, eso es todo. Paso al... El mantenimiento preventivo se realiza a una PC a nivel de hardware y a nivel de software. Principalmente está a nivel de hardware, porque son los componentes físicos que se encuentran y eso es lo más básico. Primero se hace una lista de procedimientos con los cuales se va a hacer para el monitor, para el teclado, para el mouse, para el case. Para eso está el kit de limpieza, donde se encontraría principalmente el explorador, la pulsera antiestática, entre otros. A nivel de software se encuentra la interfaz gráfica, que allí se usan programas, se dicen CDs, donde se encuentran los drivers, antivirus como Avast, SetNotes, entre otros. Lo importante allí también es guardar toda la información en una memoria externa o interna, pero si es interna tendría que hacerse una partición, entre otros, ya que esto sirve para alargar la vida útil de la PC.
Eso es todo.